que Dios nos concede de poder estar en esta convención para bendecir y glorificar el nombre de Dios. Y a todos los que estamos aquí nos decimos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Bien, vamos a leer dos citas bíblicas. La primera cita bíblica que queremos leer es ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 11, verso 12. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 11 y verso 12. Y después de leer esta cita bíblica, queremos leer ahí en Primera a Timoteo, capítulo 4, el verso 12. Amén, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 y 12. Y unidos le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, unidos: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como el malhechor, glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vamos allá, 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. ¿Los tenemos, hermano? ¿Qué dice? Juntos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre celestial, en esta tarde tu palabra ha sido leída. Queremos, Espíritu de Dios, que en esta tarde venga, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros labios, y que usted permita, bendito Padre celestial, que en esta tarde tu palabra pueda fluir, Señor, con tu Santo Espíritu, y que en este momento, Padre, la enseñanza de tu palabra sea de bendición para todos nosotros en esta hora, y que tu nombre sea glorificado. Estamos en tus manos. Úsanos en grande manera y permite que la semilla que hoy va a ser sembrada, Señor, sea aceptada para que su tiempo pueda haber fruto de ella. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Antes de meditar en el estudio, hermano, que nos han encomendado, ya hemos escuchado por labios de nuestros hermanos nuestro tema general: un ministro ejemplar. Nuestro hermano Moisés nos estuvo hablando acerca de ese ministro ejemplar. ¿En qué, hermano? En palabra. Pero en esta ocasión nosotros se nos ha encomendado dar un ministro ejemplar en su conducta. En esta hora, hermano, yo quiero decir: ¿cuántos están agradecidos con nuestro Dios por tener el ministerio que hoy estamos, mis hermanos, llevando a cabo? ¿Habrá un corazón agradecido, hermano? Yo cuando veo, hermano, la palabra del Señor, me hace pensar, hermano, lo que el apóstol Pedro nos habla en el texto, mis hermanos, que leímos primero. Y uno de los consejos que la palabra de Dios nos está dando, mis hermanos, es mantener buena vuestra manera de vivir. Como ministros, cada uno de nosotros sabemos que el Señor nos ha llamado a que nosotros podamos ser, mis hermanos, la sal de la tierra, la luz de este mundo. Y lo más importante de todo esto, lo que me llama la atención en la palabra del Señor, hermano, que gracias a Dios que hoy nos tiene aquí, hermano, para recordar una vez más
de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro nos dice en el verso 12, manteniendo. ¿Qué significa la palabra mantener? Conservar y no dejar, mis hermanos, que se diluya lo que tenemos que mantener. En esta ocasión, hermano, la palabra de Dios nos está hablando y nos insta a que cada uno de nosotros podamos, mis hermanos, mantener nuestra buena conducta. ¿Cuántos dicen amén? ¿De mantener qué, hermano? Nuestra buena conducta. Porque si mantenemos nuestra buena conducta, esto, mis hermanos, servirá mucho en nuestra vida espiritual, en nuestra iglesia, en el pueblo que vivimos y en todo el mundo. La palabra del Señor, hermano, nos está diciendo claramente el consejo básico para el ministro. Para que podamos ser ejemplares debemos de mantener ¿qué? La conducta. Y esto es importante, mis hermanos, ¿verdad? Para que nosotros podamos mantenernos no como nosotros queramos, sino como Dios está mandando a través de su bendita palabra. Es interesante que a través de la palabra de Dios, hermano, podamos ver que bíblicamente la palabra conducta se refiere a un curso de acciones y comportamiento personal de un individuo guiado por los principios y mandamientos divinos de Dios. Es interesante entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a qué, hermano, a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pregunta, hermano, ¿cómo es nuestra conducta delante de Dios? Una buena pregunta, ¿verdad, hermano? Si hay algo que en nuestro diario vivir como ministros, hermano, debemos de hacer, es ser ejemplo ¿en qué? En conducta. Nosotros sabemos, mis hermanos, ¿verdad?, que a lo mejor yo puedo engañar a todos ustedes. ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi ejemplo en la iglesia, en mi pueblo, donde yo, mis hermanos, me muevo o estoy? Y aunque nosotros, mis hermanos, podamos decir, pues yo tengo una buena conducta, ¿quién es, hermano, el que se da cuenta si tenemos una buena conducta? ¿A quién no podemos engañar? A Dios. ¿Y saben a quién más? A nuestra propia familia. Voy a poner un ejemplo, espero que este ejemplo no esté aquí, ¿va? ¿Cuántas veces podemos poner el ejemplo que muchas veces podremos decir en esta tarde? Hermanos, tenemos que ser de buena conducta, tenemos que amarnos, tenemos, ¿verdad?, que perdonar, tenemos. Y a veces la esposa y el hijo nos escucha, y si no tenemos esos buenos principios, esas características en nuestra vida, ya algunos se están riendo por ahí. ¿Qué dice? Ni le creemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando no lo estamos llevando aquí, hermano, a cabo. Es importante entender, hermano, que si hay algo que nosotros como ministros debemos de mantener, es una buena ¿qué? Conducta. Yo quiero mencionar, hermanos, muchas veces nosotros le pedimos a Dios para que cada día que nos toque predicar, le decimos: Señor, dame de tu palabra, dame el mensaje, guíame con tu Santo Espíritu para que tu palabra hable a tu iglesia. Pero yo quiero decirle que el buen ministro, que es ejemplo en conducta, hermano, hay una predicación silenciosa
que puede convertir a una alma por nuestra conducta, por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio, por lo que nosotros, hermanos, hacemos para nuestro Dios. Y cuán importante es que a través de esta palabra, yo quiero decir, mis hermanos, nosotros necesitamos esa conducta permanente en nuestra vida, para que los que están allá afuera puedan mirar, hermano, que nosotros con ejemplo, con testimonio vivo, podamos, mis hermanos, tener una buena conducta y que las almas sean salvas. Amén, hermanos. Cuán interesante es que cuando hablamos de la conducta, esto implica, mis hermanos, la manera de vivir y actuar que refleja una persona debiendo manifestar nuestras acciones para que pueda el nombre de Dios ser glorificado. ¿Para qué, hermano? Para que el nombre de Dios sea glorificado. La palabra de Dios nos habla acerca, mis hermanos, de este punto tan importante, y el apóstol Pedro nos está aconsejando: mantente en conducta, mantente en las buenas cosas, mantente, ¿verdad?, en tu vida ante los gentiles, para que aquellos que murmuran, nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, vemos que aquellos que nos murmuran nos señalen que a través de nuestra conducta, decía el texto, glorifiquen al Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Qué hermoso es que hoy en este momento podamos ver esta parte tan importante, hermano, para nuestra vida ministerial. Hemos tenido buenos estudios que nos han enseñado, hermano, y cuántas veces nos han criticado por nuestro ministerio. Cuántas veces, mis hermanos, se nos han señalado por esa parte. Y no solamente, mis hermanos, ¿verdad?, de los que están allá afuera, sino muchas veces, mis hermanos, ¿verdad?, dentro de nuestra casa. Pero aún en medio de todo eso, yo quiero decirle, la palabra de Dios nos aconseja, ¿cómo, hermano? Mantente en tus buenas obras, en la vida que Cristo nos ha dado, hermano. Nosotros podamos mantenernos en una buena conducta, para que el nombre de Dios sea, ¿qué?, glorificado. Quizás muchas veces solamente nos interesa lo que diga el hombre, pero en esta ocasión, hermano, yo te quiero aconsejar, vamos a pedir a Dios que nos dé esa paciencia, esa fortaleza, y que nosotros cada día podamos pensar, mis hermanos, de lo que dice Dios de cada uno de nosotros como ministros que somos de Dios. Porque a fin de cuentas, hermano, ¿quién va a dar la vida eterna? A fin de cuentas, ¿quién dio la salvación que hoy estás disfrutando? ¿Quién la dio, hermano? Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque no es la casualidad que nosotros estemos aquí reunidos, representando a una iglesia, siendo ministros, mis hermanos, del Dios Todopoderoso. Y cuán importante es que nosotros en nuestra vida diaria podamos mantenernos firmes en esa conducta, porque un día el Señor nos llamará a su presencia, y de todo eso debemos de entregar cuentas a nuestro Dios. Qué interesante que a través de esta palabra, hermano, el Señor nos dice: hay que mantener nuestra conducta, conservarla, que no se diluya, hermano, sino que cada día podamos ser esos testimonios vivos donde quiera que estemos, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hermano, vamos a nuestro segundo texto. El apóstol Pablo, hermano, dirigiéndose a Timoteo. Timoteo estaba pasando por un momento, mis hermanos, donde en su iglesia, por ser joven, hermano, empezaron las controversias. Empezaron, mis hermanos, quizás aquellas palabras
que venían a este ministro, y en un momento, mis hermanos, el apóstol Pablo se da cuenta, y para rápido, mis hermanos, el apóstol Pablo empieza a aconsejar a Timoteo. La escritura dice, hermano, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, ninguno, ¿qué dice, hermano? Tenga en poco tu juventud. ¿Cuál es el consejo que le dio Pablo a Timoteo? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Si en este momento, hermano, la palabra de Dios se toma, mis hermanos, en este momento para aplicarla a nuestra vida, hoy en este momento Dios mismo, a través de este consejo que estaba dando el apóstol Pablo a Timoteo, nos aconseja a todos nosotros. Por eso yo decía, ¿cuántos dan gracias a Dios por ser ministros del Señor? Porque esta reunión, mis hermanos, nos está diciendo a través de la palabra del Señor, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué, hermano, ser qué, ejemplo. ¿A quiénes? Dice aquí, de los creyentes en palabra, que ya lo vimos, y lo que estamos viendo ahorita dice, en conducta. Sé ejemplo en conducta. Creo que en nuestra vida ministerial, hermano, necesitamos mucho de la ayuda del Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? Sabiendo, mis hermanos, que la misma escritura dice que Satanás anda como león rugiente. Él quiere, mis hermanos, a devorar a todos aquellos hijos de Dios que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Y no me dejará, mis hermanos, mentir. Yo pregunto en esta hora, ¿has tenido lucha en tu vida espiritual, hermano? ¿Has tenido ataque del enemigo en tu ministerio? Sí lo ha habido. Y lo digo, hermano, por mi propia experiencia. ¿Cuántas veces el enemigo se ha levantado, hermano? ¿Cuántas veces el enemigo te ha señalado? ¿Cuántas veces el enemigo, mis hermanos, verdad, se pone en contra de todo aquel siervo de Dios que busca a Dios? Y qué bueno, hermano, que siempre hay alguien que Dios usa. Porque a mí me han llegado a aconsejar, hermanos, decir, ánimo, siga adelante, persevera, lucha. Pero en esta ocasión, hermano, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta. Sé qué, hermano, sé ejemplo en conducta. Aunque los momentos difíciles vengan a nuestra vida, hermano, y si nosotros guardamos una buena conducta ante Dios, hermano, Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre va a estar con nosotros. No sé si les vaya a recordar tantito a los hermanos lo que voy a decir ahorita. A mí me llegaron a decir, ¿y qué nos va a enseñar este chamaco? No le he dicho por ahí, hermano, así. Y tú me estás diciendo, ¿verdad? Ha pasado, hermano, momentos. Me acuerdo que antes de ser pastor, hermano, estuve atendiendo una misión donde ya había templo. Y recuerdo, mis hermanos, claramente que invoqué a la iglesia a una junta. Pues sí, estaban todos, hermanos, pero cuando empezamos a hablar, me empezaron a malver. Me empezaron a decir lo que dije hace un momento. ¿Y qué nos va a enseñar este chamaco? Y se salieron, mis hermanos, los que no quisieron escuchar al chamaco. Eso, mis hermanos, a mí me dolió.
Pero le dije a Dios: Señor, ayúdame. ¿Qué le dije al Señor, hermano? Ayúdame. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ahí en tu recámara, en tu sitio de oración, donde usted está, mis hermanos, ¿verdad?, buscando la presencia de Dios todos los días en ese sitio, cuántas veces le has dicho al Señor: Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me has traído hasta acá, Señor? Pero a la misma vez, mis hermanos, podemos sentir que la presencia de Dios está ahí y que está interviniendo de una manera especial. Y así como Pablo le dijo a Timoteo muchas veces, hermano, por la palabra de Dios, hermano, también Dios nos aconseja a mantenernos firmes hasta el último momento. Y Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. ¿Cuántos han creído en esa palabra, hermano? Y yo le doy gracias a Dios, hermano. A lo mejor no seamos los mejores ministros, pero una cosa sí estoy seguro: que el respaldo y la ayuda de Dios está en aquellos que guardan una buena conducta y son ejemplos. Yo le doy gracias a Dios porque aún en medio de todo, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre con visión, un hombre, mis hermanos, viendo las necesidades de Timoteo, mis hermanos, le dio ese consejo. No le dijo: no los escuches. No le dijo: no le hagas caso. Sino que le dio una palabra, hermano, un consejo para que él pudiera ser ejemplo ante los creyentes. Y la palabra del Señor nos dice que el beneficio de poder, mis hermanos, escuchar este consejo, lo sigue diciendo en estos versos del capítulo 4. Dice el verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ¿qué dice, hermano? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Y qué dice otra vez? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué más le aconseja el apóstol Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a pasar, hermano? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un buen consejo de parte del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuántos creen que Cristo nos ama, hermano? Aunque la tierra, mis hermanos, tiemble, debemos de cantar. Aunque las cosas, mis hermanos, en un momento no salgan como a veces, mis hermanos, pensamos, debemos, mis hermanos, tener ese buen ejemplo, esa buena conducta, para que el nombre de Dios sea glorificado. Hay que seguir firmes en el Señor. Se ha hablado de la integridad, se ha hablado, mis hermanos, de las buenas obras. Se ha hablado, mis hermanos, ¿verdad?, que debemos de tener esa pureza en nuestras palabras, pero que hoy, hermano, el enemigo no nos haga retroceder, sino que nos mantengamos firmes en nuestro Dios para poder, mis hermanos, vivir una buena conducta delante de Dios, y que al final de todo, mis hermanos, el pastor de pastores nos pueda coronar y que pueda, mis hermanos, decir: buen siervo y fiel. El Señor está aquí, hermano, y Él conoce tu necesidad. Él sabe cómo has venido a esta convención. Pero qué bueno que Dios dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. ¿Estará aquí en esta tarde, hermano? Él está aquí. Y yo quiero decirle, hermano, si nosotros nos mantenemos en este consejo
que tanto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo nos enseñan, hermano, después de la batalla, Dios nos coronará. ¿Cuántos dicen amén por ello? Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque la palabra de Dios no falla. Y creo, hermano, que si Él ha prometido a nuestra vida, mis hermanos, un galardón, si mantenemos nuestra conducta siendo ejemplo, mis hermanos, como un buen ministro, el Señor cumplirá su bendita palabra. Aleluya. Segundo lugar, todo ministro debe de esforzarse por ser un buen ejemplo en conducta. Todo ministro, hermano, se tiene que, ¿qué, hermano? Esforzar. ¿A alguien le gusta esforzarse para Dios? ¿De veras, hermano? Eso es importante en la vida del ministro. Muchas veces decimos, Señor, ayúdame. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, derrama de tu bendición. Pero si no la buscamos, no nos esforzamos, no tratamos de hacer algo, hermano, donde usted esté sentado no va a llegar así la bendición. Debemos de esforzarnos cada día. La palabra del Señor, hermano, nos dice, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y esto me maravilla, mis hermanos, cuando aún el mismo apóstol Pablo se pone de ejemplo para aconsejar y enseñar lo que se tenía que hacer. El apóstol Pablo en su carta, mis hermanos, nos habla aún, mis hermanos, ¿verdad?, que lo mejor que un ministro puede hacer en su vida ministerial, sed imitadores ¿de quién? De Cristo. Sed imitadores de Cristo. Y aún, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, como yo, ¿verdad?, como yo soy de Cristo. Él nos está dando, mis hermanos, a entender que el ejemplo que el apóstol Pablo, mis hermanos, presentaba era, mis hermanos, dar ejemplo de que Cristo vivía en él. Nosotros en este momento, mis hermanos, creemos que Dios está con nosotros. Y mucho cuidado, mis hermanos, de lo que hagamos en nuestra vida espiritual. Porque somos ministros de Dios. Porque somos hijos de Dios. Porque ministro, mis hermanos, significa ser siervos de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, con nuestra conducta negativa, errada a lo que la palabra de Dios, hermano, nos indica hacer y nos aconseja, muchas veces, mis hermanos, no hacemos lo que tenemos que hacer, porque muchas veces solamente nos ocupamos en las vanas cosas de la vida. Cuán importante es que a través de la palabra del Señor podamos decir, Señor, permíteme que yo pueda ser un ministro de ejemplo para poder desempeñar este oficio, para que yo pueda tener una buena conducta, para que la gente de allá afuera pueda reconocer que el ministro, hermano, tiene que dar ese testimonio, ese ejemplo ante todos los que nos miran. Es claro entender que hoy, hermano, el tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles. Pero una cosa, mis hermanos, me tomo de la palabra del Señor. Dice, yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros, hermano? ¿Y cuántos creen que Él nos va a dar la victoria? El Señor está con nosotros, hermano. Y Él promete, mis hermanos, estar hasta el último momento. Y solamente nos expresa el consejo de decirnos, persevera hasta el fin, porque yo te daré la corona de la vida eterna. Aleluya. Pero para eso, mis hermanos, debemos de ser ejemplo ¿en qué? En conducta. El apóstol Pablo nos enseña claramente, hermano, que a través de esta enseñanza, el ministro tiene que tener buena conducta. Y en este momento, hermano, creo que si no fuera por nuestro Dios
quién sabe cuántas cosas hubieran pasado ya en nuestros ministerios. Pero qué hermoso es que el Señor ha prometido estar ahí, hermano. Y yo te digo en esta hora, hermano, quizá las experiencias que usted ha vivido en su ministerio no han sido las mejores, hermano. Pero de una cosa, mis hermanos, estoy seguro, que si Dios ha prometido estar con nosotros hasta el último momento, solamente basta ser ejemplo, vivir en conducta, agradando al Señor. ¿Para qué? Para que después de todo, mis hermanos, el Señor nos dé la vida eterna. La palabra del Señor no se equivoca y nos está diciendo: mantente ocupado, siendo ejemplo, buscando, mis hermanos, ¿verdad?, que esta palabra, hermano, no falle, sino que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos del ministro que debe de ser ejemplo en conducta, quiero mencionar que esto significa ser un ejemplo de los creyentes en conducta para que nosotros podamos tener un buen comportamiento delante de ellos. Debemos de tener, ¿qué, hermano? Una buena conducta ante ellos, para que así, hermano, el nombre de Dios sea glorificado, y que a nosotros, mis hermanos, de tener un buen comportamiento, podamos, mis hermanos, ser dignos como verdaderos hijos de Dios, y que así los creyentes que nos ven nuestra conducta también puedan imitar nuestra conducta y nuestro comportamiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo cuando tenía como 14 años había un ministro en la iglesia, hermano, y no es para vanagloria y nada, ¿verdad? Pero yo decía a esa edad: cuando yo sea grande quiero ser como el ministro fulano. A lo mejor inspiraba mucho, ¿eh? Pero mi deseo era, ¿qué, hermano? Ser como el hermano. Y no porque yo lo pudiera, mis hermanos, tenerlo así como un Dios, ¿verdad? No. Sino porque Dios, hermano, usaba a este varón. Y mi deseo, hermano, a esa edad era: Señor, ayúdame para que yo pueda, ¿verdad?, ser como ese hermano, tomándolo, mis hermanos, las cosas buenas que tenía de parte de Dios en su vida. Si alguna vez usted me hubiera preguntado cuando era joven y veníamos a los congresos juveniles de estar un día aquí con ustedes, hermano, yo le podría decir no, ¿verdad? Escuchaba a mi hermano José decir: ¿cuántos de los pastores que estamos aquí? En un momento, hermano, dijimos: no, yo ser pastor, como que la responsabilidad es mucha. Pero muchas veces, mis hermanos, Dios mira, Dios actúa y Dios obra de una manera especial, hermano, que si estamos aquí es por su grande misericordia, es por ese grande amor que Dios tiene para con nosotros. Porque yo decía hace un momento, hermano, cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántas necesidades, pero aún en medio de todo, ¿cuántos podemos decir: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová? ¿Cuántos podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado? Aunque la tierra se ha removido, hermano, aunque la prueba se ha presentado, yo puedo decir: hasta aquí mi Dios nos ha ayudado. Y no porque seamos buenos, sino porque Dios, hermano, ha visto algo especial en ti, hermano. Si el diablo se ha levantado para menospreciarse, hermano, hoy es el día para levantarte. Hoy es el día de buscar tu reconciliación con nuestro Dios. Hoy es el día, mis hermanos, de retomar las buenas cosas que le agradan a Dios, para que nosotros podamos tener ese ejemplo y poder ser, mis hermanos, de buena conducta, para que los creyentes que nos ven, mis hermanos, miren nuestro comportamiento y que también ellos puedan, mis hermanos, tomar la decisión
de buscar una buena conducta para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre. Cuando vemos, mis hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 1, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras, hermano? Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la Escritura ahí en este texto, hermano? Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice, hermano? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este consejo a cada uno de nosotros, hermano, debe, mis hermanos, de ocuparse en nuestra vida diariamente. Si hay algo, mis hermanos, que el enemigo ha querido hacer en la vida del ministro, mis hermanos, es que esa buena conducta se vuelva mala conducta. Y te quiero decir, hermano, cuando el verdadero ministro de Dios, hermano, se mantiene en su conducta, el Espíritu de Dios está con él. ¿Qué dije, hermano? Si nosotros guardamos una buena conducta, el Espíritu de Dios estará con él. Pero ¿qué es lo contrario, hermano, de buena conducta? Mala conducta. En nuestra mala conducta, mis hermanos, cada uno de nosotros provocamos al Espíritu de Dios que se aparte de nosotros. Y desafortunadamente, mis hermanos, a lo mejor como los casos que sabemos en la palabra del Señor, cuando queramos hacer algo para Dios, su presencia ya no estará ahí. ¿Por qué? Porque nuestro andar, porque nuestra conducta, mis hermanos, hará separar, mis hermanos, la dulce presencia de Dios en nuestra vida. Es claro entender que hoy, hermano, el consejo de la palabra del Señor nos está diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar. Parece que en el Congreso de la Femenil yo decía, porque habla algo así parecido, andar no es brincando, hermano. Andar no es corriendo. Andar, mis hermanos, no es saltando hacia atrás. Andar es caminar paso a paso en la presencia de Dios. A veces en nuestra vida, mis hermanos, llega un momento que nos olvidamos de la presencia de Dios y desafortunadamente a veces nos creemos más que Dios. Decía nuestro hermano el primer estudio, y pareciera que, mis hermanos, nosotros somos de lo que merecemos todo para nosotros. Pero cuán importante es, hermanos, que hoy en la palabra de Dios nos está diciendo, hermano, que debemos de andar como es digno. Y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, hermano, dice que un cristiano fiel debe de tener un buen comportamiento en el seno de la iglesia, en el seno familiar y también fuera de ellos. Para que así, mis hermanos, nosotros podamos dar ese testimonio de un buen comportamiento y que los creyentes que nos ven también puedan, mis hermanos, ser imitadores de nosotros. Pero el consejo, mis hermanos, está diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuántos fueron llamados al ministerio de nuestro Dios, hermano? Porque pues muchas veces, mis hermanos, ¿verdad?, no hay un llamado y muchas veces nos esforzamos para hacer las cosas. Gracias. Pero qué interesante es, hermano, que el que ha sentido
el llamado de nuestro Dios, podamos, mis hermanos, perseverar cada día en el Señor y poder, hermano, dar una buena conducta. Porque es necesario que cada ministro, hermano, con su conducta pueda ser ejemplo, pueda ser íntegro, pueda tener esa fidelidad para en su vida personal y poder agradar a Dios en todo, hermano. Y cuán importante es que hoy la palabra del Señor, como es digno de la vocación que el Señor, hermanos, nos llamó. El Señor te llamó para algo, mis hermanos, importante. El Señor te llevó allá donde usted está trabajando, hermano, en la iglesia, para que podamos, mis hermanos, demostrar esa conducta. Y que nosotros podamos tener, mis hermanos, en Dios, esa visión para que esa conducta nunca se aparte de nosotros. Ahora, mis hermanos, en tercer lugar, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mantener una buena conducta. ¿Qué dije, hermano? Tenemos la responsabilidad de mantener una buena conducta. Es tu responsabilidad, hermano. Es mi responsabilidad. Cuidado que no distraigamos, mis hermanos, de las cosas que nos apartan de lo verdadero. Cuidado, mi hermano, de lo que en un momento nos puede distraer, hermano, y mirar atrás, dejando, mis hermanos, el arado por un lado. Porque el Señor te llamó, hermano, para que usted y yo podamos tener una buena conducta y para que nosotros podamos tomar esa responsabilidad en nuestra vida ministerial. Cuando yo veo, mis hermanos, verdad, esta parte, puedo decir, hermano, un ministro puede representar en esta tierra, mis hermanos, esa buena conducta. ¿Y por qué debo de tener esa responsabilidad para representar esta conducta? Yo quiero decirle, mis hermanos, cuando nosotros vemos esto, aquí en la tierra, ¿a quién representamos, hermano? ¿A quién representamos en esta tierra? A Jesucristo. Y cuán importante es que en esta hora, con mi buena conducta, yo voy a permitir y va a ser mi responsabilidad que hablen bien de Cristo o que no hablen bien de Cristo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Pero como ministro, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermano? Que Jesucristo, hermano, ante todo, nosotros podamos decir, hermano, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que cambió nuestra vida, y que esta es la razón que cada uno de nosotros, si vivimos, mis hermanos, con ejemplo en nuestra conducta, es porque Cristo vive en nosotros. Aleluya. Ya no vivimos nosotros, mis hermanos, mas Cristo vive en mí. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ello, hermano? Qué interesante es que hoy, hermano, podamos decir que como verdaderos ministros de una buena conducta, nosotros podamos tomar esa responsabilidad para que podamos ser ese modelo de integridad y servicio a Dios en nuestra congregación, para que así el nombre de Dios sea glorificado. Qué interesante que en esta hora, hermano, tomemos esa responsabilidad, porque yo quiero decirle, cuando nosotros actuamos indiferentemente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida ministerial, y muchas veces se toman cartas en el asunto, hermano, le echamos la culpa a todo el mundo. A todo le echamos la culpa. Si el pastor intervino, el pastor me expulsó. Si hay un hermano que se levantó y habló, por la culpa del hermano. Pero en este caso, hermano, la responsabilidad es nuestra. Debemos, mis hermanos, entender claramente que hoy nuestra conducta a través de nuestro ministerio, decía,
debe de ser un modelo íntegro para poder honrar a nuestro Dios. La tarea no es fácil, hermano, porque estamos en un mundo donde vemos, mis hermanos, que cada día la Escritura se cumple y dice que la maldad se ha multiplicado. Y siempre hemos dicho, hermano, el enemigo no va a atacar de los que están allá afuera, sino los que estamos acá adentro. Y buscará, mis hermanos, como león rugiente queriendo devorar. Hoy en día, mis hermanos, hemos visto que el enemigo se ha levantado en armas en contra del ministro, de la iglesia, del cristiano. Pero si nosotros aún en medio de todo esto presentamos, mis hermanos, nuestra vida responsable, viviendo una vida, una conducta ejemplar, yo sé, hermano, que el Señor obrará maravillosamente en nuestra vida, porque el Señor cumplirá su bendita palabra, aleluya. Y Dios, hermanos, se manifestará de una manera tan especial que Él, mis hermanos, al final de esta carrera nos va a recompensar. Después de la batalla, decía yo, nos va a recompensar. El mandamiento que el apóstol Pedro hace, hermano, es para que nosotros mantengamos nuestra vida en esa conducta, hermano. Y que la responsabilidad, hermano, hoy en este día, nosotros podamos tomarla, ponerla en práctica. Y si algún momento, mis hermanos, hubiera algo que nos quisiera apartar del Señor, hermano, manténgase firme, o mantengámonos firmes en esa conducta, en esa vida que el Señor nos está dando, para que nosotros, mis hermanos, podamos hacer que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado. Aleluya. Es interesante pensar, hermano, que el Señor para esto nos ha llamado. En un momento como yo pensaba, mis hermanos, que la vida del ministro a lo mejor era fácil, no es fácil. Es difícil, pero no imposible para poder agradar a nuestro Dios. Quinto y último lugar, hermano, la conducta de un ministro es de suma importancia. ¿Qué dije, hermano? La conducta de un ministro es de suma importancia. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros como ministros debemos representar el carácter de Dios y el funcionamiento de la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener ese carácter y debemos de representar en este mundo a nuestro Dios a través de ese carácter y esa conducta. Cuando yo veo la palabra del Señor, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice: aprender de mí. Y Jesucristo, cuando estuvo aquí, hermano, dio una vida de ejemplo, demostró su conducta, demostró, mis hermanos, en su ministerio lo que Él, mis hermanos, tenía que hacer en este mundo. Ahora nosotros, a través de esta palabra, yo quiero decir, nosotros en nuestra vida debemos de presentar este carácter para que nosotros, mis hermanos, presentemos a nuestro Dios a todo aquel, mis hermanos, que quiera también ser parte de esta iglesia, de este pueblo de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando yo veo la palabra del Señor, hermano, puedo entender que la conducta de un ministro es un testimonio vivo que debe de reflejar en su carácter ministerial. Y cuán importante es que a través de esta palabra nosotros podamos reflejar y podamos, mis hermanos, decirles: Señor, que cada día en mi vida, como dice el canto, el himno, que mi vida entera esté, ¿qué, hermano? Consagrada a ti, Señor. Que mi vida sea una vida con una buena conducta.
Que mi vida, mis hermanos, pueda ser reflejada, ese testimonio vivo, para que nosotros podamos anunciar y predicar a aquel que vive y reina para siempre. Aleluya. Y como yo mencionaba hace un momento, mis hermanos, si nosotros guardamos buena conducta en nuestra vida ministerial, quiero decirle, hermano, siempre estaremos honrando a Dios. Aunque se levanten falsos, aunque nos señalen, aunque nos digan lo que nos digan, mis hermanos, que nuestra conducta delante de nuestro Dios pueda ser, mis hermanos, ¿verdad?, resplandeciente aún en medio de las tinieblas, para que el nombre de Dios sea glorificado. La pregunta es en esta hora: ¿cuántos queremos honrar a Dios, hermano? ¿Cuántos queremos honrar a Dios? Si queremos honrar a Dios, hermano, en nuestra vida ejemplar, viviendo una conducta que agrade a Dios, hermano, yo quiero decirle, hermano, Dios se va a agradar de ello. Dios se va a agradar de ello. Y hoy en este momento, hermano, yo quiero decirte: ¿cuántos queremos vivir para Cristo? ¿Cuánto le queremos decir hoy al Señor: Señor, aquí estoy una vez más? Yo quiero vivir una vida ejemplar, viviendo una conducta como tú me lo estás pidiendo, Señor. El Señor está aquí, hermano, y Él conoce todas nuestras necesidades. Es claro pensar que en esta hora ha habido de desaliento, ha habido lucha, ha habido quizás muchas necesidades, hermano. Pero ¿cuántos creemos que Dios nos puede ayudar, hermano? Que nuestra conducta ante tu familia, ante tu iglesia, donde tú te muevas, pueda ser ¿de qué, hermano? De ejemplo. Hoy el Señor está aquí, hermano. Y yo pregunto en esta noche, en esta tarde, perdón, ¿cuántos necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos la ayuda de Dios? Póngase de pie, hermano. Ponte de pie. ¿Cuánto necesitamos de esta ayuda? Quizás el mismo enemigo se ha levantado en contra de nosotros. Quizás, hermano, nos ha hecho guerra. Pero el Señor está ahí contigo. El Señor está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Habrá alguien, hermano, en esta tarde que pudiera decir: Señor, ayúdame? ¿Habrá alguien en esta tarde que quisiera venir y decirle: Señor, moldéame, renuévame, cámbiame? Quizás muchas veces, hermano, nuestro carácter hace, mis hermanos, ¿verdad?, perder esa conducta. Pero el Señor está aquí, hermano. Quien puede moldear tu vida para una vida, mis hermanos, en conducta, para ser ejemplo, es el alfarero. Aleluya. ¿Y cuántos creen que el alfarero está aquí, hermano? Él puede moldearte, Él puede cambiar, Él puede, mis hermanos, hacer algo en tu vida hoy, en esta hora. ¿Y por qué no decirle al Señor que Él sea con nosotros? Yo te sigo invitando, hermano. Quizás como a Timoteo, hermano, empezaron las cosas difíciles, pero Pablo, mis hermanos, con la dirección de Dios le dijo: sé ejemplo en conducta. El Señor está aquí en esta hora, hermano, y el Señor te quiere invitar. Yo te sigo invitando en esta hora, y vamos a orar al Señor. Porque yo te quiero decir, por sí solos nosotros no podemos, hermano. Necesitamos la poderosa mano de Dios para que Él venga obrando en tu vida. Buen Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, porque vistes en nosotros, Señor, algo útil
para hacer para ti en esta tierra. Oh Padre, te atreviste a sacar del muladar, de ese lodo cenagoso, Señor, nuestra vida para moldearnos, para cambiarnos, para vivir, Señor, con ejemplo y poder demostrar esa conducta que usted, Señor, ha hecho en nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora, Padre, hoy en este momento, Padre, usted que conoce la necesidad de cada hijo tuyo, Señor, te pedimos que usted moldee. Haznos nuestro carácter al igual tuyo, Señor. Que nuestro carácter, bendito Dios, sea el tuyo en nuestra vida, para ser de ejemplo y poder, Señor, vivir con esa conducta, para que los creyentes, Señor, puedan hacer, Señor, lo que a ti te agrada, Padre. Te doy gracias por cada ministro, por cada hermano que ha venido a tu presencia, Señor. Oh Padre, te doy gracias por estos momentos tan especiales. Te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu presencia está aquí, bendito Dios. Y te pido en el nombre de Jesús que sigas obrando en cada vida, en cada corazón, allá con cada hermano, en ese lugar donde le has permitido, Señor, servir. Que tu nombre sea glorificado por medio de nuestra conducta, Señor, para mantener una vida íntegra, una vida firme, una vida de ejemplo, una vida que agrade, Señor, a tu dulce presencia. Mi alma te alaba y glorifica tu nombre, Señor. Yo pongo la vida de este remanente fiel en tus benditas manos, Señor. Al cuidado tuyo dejamos, Señor, la vida de tus siervos en tus manos, y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, para que a través de nuestra conducta las almas sean salvas. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, Señor.